Hola, 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 buenos días. ¿Qué tal? Aquí está la mujer que no tiende la cama. Yo pongo la cama así para que ustedes crean que está tendida, pero miren para allá, se va desordenando, se va desordenando. No es verdad, no la tiendo. Es mi mayor acto de rebeldía contra mi pobre madre que luchó tanto para que yo tendiera la cama y finalmente no la dañé. No la tendí. Caballero, miren esto, cómo estamos. Me estoy poniendo vieja cada día, pero además lo estoy aceptando. Hoy vengo a hablarles de una cosita que me costará mucho en unos 5 o 6 minutos, para no aburrirlos más de la cuenta, hablar de este tema. Pero vamos a ver con quién me empato en el camino, porque sé que voy a hablar con amigos que llevan muchos años aquí, con otros que llevan menos. Y cuando uno habla para un grupo de personas tan variada, con una historia tan diferente, es difícil que encajemos todo eso, ¿no? Anoche yo vi el documental de Walter Mercado y voy a hacerles un cuentico rapidito. Cuando Walter Mercado estaba aquí en su auge, que yo era mucho más joven, mi mamá no se lo perdía. Yo me acuerdo que cuando empezaba Walter a hablar enseguida, mi mamá se ponía, "Shh, shh, caballero, que viene el horóscopo", esperando el de cada cual. Y yo prácticamente no me burlaba ni me reía, pero no creía en aquello. Sin embargo, yo podía estar a lo mejor recogiendo, limpiando, y cuando llegaba mi signo, así intuitivamente, sin que yo me diera ni cuenta, yo hacía un alto y lo escuchaba. Lo cual quiere decir que Walter se convirtió en una institución, en un cuño, en un símbolo de la gente que vivíamos en Miami. También de otros lugares donde lo veían, pero lo de la gente de Miami, todo el mundo decía Walter Mercado, y la gente sabía quién era Walter Mercado. Es decir, era una opinión, era una cuestión del día que podíamos compartir todos y entendernos. Y después que yo terminé de ver a Walter ayer, yo lloré. Esta inflamación, esto no es que yo estoy vieja ni nada, eso fue lo que yo lloré ayer. No les puedo contar lo que yo lloré anoche, pero era así, no podía parar. Jorge se preocupó y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y Jorge me dijo, ¿pero tanto te gustaba Walter? Le dije, no fue Walter. Es decir, definitivamente la vida de Walter fue interesante verla, cosas que yo no sabía. Creo que ustedes van a descubrir también muchas cosas en el video. Pero no fue eso, fue a través de Walter. Yo, por supuesto, tuve mucha melancolía. Me acordé de mi madre muchísimo, me acordé de mi madre en el cuarto viendo a Walter y criando a mi hija, ayudándome a criar a mi hija. Mi hija nacida en este país, aprendiendo español a través de la televisión, entre ellos Walter, y con mi mamá, con su abuela. Pero me acordé viendo a Walter de un Miami que ha ido cambiando, y ese es el precio de envejecer. El precio de envejecer en una ciudad es ir aceptándola como tuya. Yo tengo que decirles que yo me fui de La Habana con 24 años, no hice prácticamente nada en La Habana, más que recibir todo mi medio. Yo cambiar el medio, adaptarme al medio, hacer cosas en el medio, lo hice en Miami. Entonces Miami para mí es mi ciudad, es donde yo tengo los mayores sentimientos, están puestos aquí. Aquí tuve a mi hija, aquí tuve mi primer trabajo, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo esos primeros tiempos cuando uno llegó a Miami, donde todavía decirte tienes que hablar inglés era muy importante, no como pasa ahora. Donde yo llegué a un Miami donde ya había, hacía 20 y pico de años, cubanos que habían venido a principio del desastre en Cuba, que habían ido creando una ciudad próspera. Vinieron muchísimos profesionales a principios de la revolución, y esto es para los jóvenes. Yo siempre trato de hablar para los más jóvenes y para los que no vivieron esto que yo estoy contando. Y yo me acuerdo que la comunidad más grande latina que había en Miami era la cubana. Había gente de Perú, de Colombia, pero la mayor cantidad y los primeros que llegaron así en masa y en cantidad fueron los cubanos. Y yo sé que muchos cubanos no aprendieron español, que se crearon el programa de ¿Qué pasa USA? Para de alguna manera que fue una transición entre lo que traían y adaptarse a los Estados Unidos, que viviendo en Miami no conocían a los Estados Unidos, pero había un agradecimiento y un respeto tremendo por el país que se reducía en esa ciudad, que nos había acogido, que nos había dado entrada, porque veníamos
con un ideal de libertad, veníamos con un deseo de empezar de nuevo, pero sobre todo muy conscientes de lo que estábamos dejando atrás, de lo que estábamos escapando. Es decir, sabíamos, yo que vine en los años 80, sabíamos exactamente de qué estábamos escapando. Y aquí es donde yo quiero que ustedes tengan esto que yo acabo de decir, porque después vamos a volver ahí, que es el meollo de esta conversación que quiero tener. Y nosotros, aunque empezamos a vender chicharrones, y aunque estaba el viandero en las esquinas vendiendo malanga y calabaza, y aunque la gente no hablaba inglés, teníamos un respeto idealista quizás por este país. Y nos gustaba que los hijos aprendieran inglés, y nos gustaba que juraran la bandera, y nos gustaba que hicieran en la escuela la juradita de la bandera, como le decíamos. Y cuando oíamos el himno americano nos parábamos solemnemente. Y todos los fines de año, cuando estábamos en la fiesta de final de año, la gente ponía la canción de Willy Chirino, Ya viene llegando, y A llorar se ha dicho, y estábamos a espera de un cambio en Cuba. Muchos querían volver, otros por lo menos verlo, etcétera, etcétera. Entonces había, yo siempre dije, yo me acuerdo mucho y pongo el ejemplo de Casey and the Sunshine Band. Y ustedes me van a decir, Asha, ¿pero por qué? Les voy a decir por qué. A mí a veces la gente me dice, los Estados Unidos, cuando se habla del tema de inmigración, los Estados Unidos es un país muy grande, los americanos no se pueden poner bravos, americanos blancos, anglo, porque este es un país que recibió a todo el mundo, lo cual no es tan así, porque sí hubo una influencia española muy grande, pero la mayor, ya sabemos de dónde vino, que vino de Irlanda, de Escocia, de Inglaterra. Y yo digo, de todas maneras, eso de decirle a un americano anglo, irlandés, no, porque el americano verdadero es el indio cherokee. A mí no me parece, y les voy a decir por qué. No me parece porque es como que a mí en Cuba, cuando yo viví en Cuba, o a un cubano, alguien le diga, no, pero tú no te puedes poner bravo porque aquí traigan muchos angolanos o muchos venezolanos, porque el verdadero cubano es el indio taíno, el caribe, el siboney, el guatacabey. Entonces, ¿cómo tú te sentirías? Tú dices, no, yo soy cubano. En realidad no, los cubanos no éramos nosotros, eran los taínos que estaban allí cuando llegamos, igual que eran los hijos, los cherroquíes aquí, ¿verdad? Entonces, yo eso es un tema para otra cosa. Es decir, yo no le puedo decir a lo mejor a un americano como Casey, que nació en Hialeah, americano autóctono de Hialeah, Casey and the Sunshine Band, que se tuvo que ir de Hialeah o se fue porque lo fuimos desplazando, señores, lo fuimos desplazando, ¿ok? Entre chicharrón, suplantando el hamburgues, tú sabes, las mariquitas, a las maripositas, a los popcorns, lo fuimos desplazando de alguna manera, el idioma sobre todo, y fuimos apropiándonos los latinos de esta ciudad. Y así nos fuimos apropiando los cubanos, los colombianos, todo el mundo. Entonces, yo digo, nosotros los latinos que llegamos aquí, fuimos otros colonizadores, ¿verdad? Que llegamos y sacamos, no al Sioux ni al Cherokee, pero sacamos a Casey y nos implantamos. Así que tenemos un poco ese sabor de también haber sido colonialistas en esta ciudad. Esta fue una ciudad que ha sido colonizada por los latinos. Y yo me imagino, y lo sabemos, que cuando en el norte de los Estados Unidos miran a Miami, es el norte de cualquier país de Latinoamérica, especialmente para los cubanos el norte de Cuba. Era el norte de Cuba. Para los cubanos que vinieron antes o en mi época, que fueron implantando aquí costumbres, a lo mejor esto era un apéndice de Cuba donde nosotros estábamos aprendiendo a vivir en libertad, etcétera, etcétera. Y yo eso siempre lo tuve muy presente y lo discutía con mis amigos cubanos y decía, tenemos que adaptarnos, tenemos que viajar dentro del país, hay que ir a Nueva York, hay que ir a Los Ángeles, hay que conocer a los Estados Unidos, hay que hablar el idioma, hay que conocer un poco qué fue la guerra de secesión, tenemos que saber las diferencias entre el norte y el sur, hay que saberse el año de la independencia, cuando se formó la Constitución, y esas cosas muchos lo fuimos aprendiendo. Y yo, aunque no soy una gran historiadora de este país, ni hice social stories, ni nada por el estilo, hay ciertas cosas de este país que yo conozco, que me he interesado en aprender, porque si no, no puedo decir, no quiero decir vivo en Miami y no vivo en los Estados Unidos, no conozco los Estados Unidos. Ahí radica casi toda la esencia de la gente de mi generación que vinimos en esos años, que sí trajimos lo nuestro, pero nos adaptamos
y fuimos tomando también cosas y aprendimos el idioma, aunque hablemos con un acento de café cubano, no importa. Entonces yo miraba, por ejemplo, a un colombiano, a un peruano, y yo decía, no los veía igual, no los veía igual porque yo veía que el colombiano quería regresar a su país, a comprarse una casita, a comprarse un terrenito, a mejorar. Y entonces yo veía que para mí esta era la casa de piedra, donde yo estaba construyendo mi futuro emocional, donde yo estaba poniendo lo mejor de mí. Y yo veía a otros latinoamericanos que estaban llegando aquí solamente con la idea de colonizar económicamente este país, de vivir mejor, de hacer dinero, regresar a sus países y venir. Entonces, siempre se creó esa diferencia, hubo mucha diferencia entre los latinoamericanos o los centroamericanos y los cubanos, también por el tema político, porque tú hablabas aquí de lo que estaba pasando en Cuba y, por ejemplo, hablabas con un argentino o con un peruano o con un colombiano y ellos lo veían de una manera diferente. Cuba estaba en su esplendor como la sociedad socialista mejor, etcétera, etcétera. Y aquí la gente te decía, ustedes están equivocados, nos veían como los retrógrados. Ha tenido que ocurrir Venezuela para que ahora muchos latinos se den cuenta que nosotros desde entonces estábamos diciendo la verdad, etcétera, etcétera. Pero yo tenía esa cosita con el latino, lo tengo que decir, porque yo los veía como revanchistas que llegaban aquí a comprarse una casa, venían con dinero para que los hijos estudiaran, a llevarse dinero para sus países, no querían a América. No sentía que tenían el cariño, el respeto, el agradecimiento que teníamos nosotros. Y después lo fue entendiendo, las razones por las que veníamos eran distintas. Ellos tenían en sus países problemas económicos y también políticos, pero no tenían una férrea dictadura. Ellos podían viajar, ellos podían venir a Estados Unidos y regresar, comprarse una casa en su país, votar en su país. Nosotros no pudimos por muchísimos años, hasta el otro día todavía no podemos, viviendo como americanos, hacer inversiones en Cuba, comprar casas en nuestro país. Y a mí eso me molestaba. Pero parte de esa nostalgia que yo tuve ayer es de pronto una película. Yo soy muy visual. Una película que me iba pasando en Miami, como fue cambiando. Y llegué a Miami de hoy. Y llegué a la comunidad de mi gente hoy, a los cubanos de hoy. Y entonces yo digo, ahora yo estoy mirando en los cubanos que llegan ahora a Miami 3 veces lo que yo veía en los latinos de antes. Es decir, ahora, para mí un colombiano o un peruano, yo tengo amigos colombianos, peruanos, argentinos, gente que me han enseñado muchísimo y gente que yo veo que se abren, que han viajado en este país, que sí regresan a sus países, pero que han ido a Canadá, que han ido a Los Ángeles, que se han movido dentro de los Estados Unidos, que de alguna manera ya llevan años aquí y a lo mejor no tienen ese patriotismo por los Estados Unidos que tengo yo o que tienen los cubanos que vinieron en los 60, pero que se adaptan a este país. El asunto de Venezuela ha ayudado muchísimo a muchos latinos a verlo todavía más claro. Pero ¿y qué pasa con los cubanos recién llegados? ¿Qué pasa con esos cubanos que llegan a Miami? Y miren cómo yo me siento, porque yo quiero que ustedes entiendan que cuando nosotros expresamos una cosa a lo mejor de mala manera, ¿qué es lo que estamos sintiendo detrás? Cuando yo veo que hay cubanos que llegan a Miami, no saben en qué año se firmó la Constitución, no les interesa hablar español, no saben ni dónde queda Seattle, Nevada, Massachusetts, no han ido en 5 años aquí ni tan siquiera a Nueva York. Y no es porque no hayan podido, porque ahora vengo, no saben nada de la historia de este país. Para ellos ya esto no es el norte de Cuba, es Marianao. Entonces tú dices, yo siento ahora lo que Casey cuando se fue de Hialeah tiene que haber sentido de los cubanos y de los latinos que llegaban a imponer su idioma y a decirle, aquí no se habla inglés, sale echando. Yo me siento así, yo siento que ese poquito, que no ha sido mucho, que yo he tratado de incorporarme a la nación americana, a entender la historia de este país, no solamente a pensar en Cuba, sino también a adaptarme al lugar donde llegué, a ser consecuente con las decisiones que tomé y a vivir como americana en el país que es América. Yo ahora miro a esos cubanos y digo, mi madre, pero si dicen,
Nueva York, no puedo porque tengo mi familia en Cuba. Oye, ¿por qué no te haces un viajecito a Puerto Rico? No, están esperando el pasaje barato. Y yo entiendo, a ver, no es una crítica, el que tiene un hijo en Cuba tiene que ir, yo lo entiendo. Pero es que yo también tuve mi madre en Cuba y hubo gente que tuvo hijos en Cuba y no se trata de que tu familia no sea importante. Es que antes nosotros estábamos preparados para ayudar a la familia y nosotros vivir aquí y ayudar a la familia. Ahora están ellos ayudando a la familia y ellos también ayudándose viviendo en Cuba, no viviendo aquí. Es decir, antes nosotros queríamos vivir aquí y ayudar a la familia en Cuba, ahora no. Ahora ellos quieren vivir aquí, vivir en Cuba y ayudar a la familia en Cuba. Pero sin entender nada de este país, sin de alguna manera respetar, no ya digamos, ni tan siquiera agradecer. Oigo gente con una crítica tremenda a este país y están aquí. Se han convertido en los latinoamericanos de cuando yo llegué. Peor. Entonces yo digo, no puede ser que tú vivas en Miami y que tú nada más que estés esperando a ver cuándo bajaron los pasajes a Cuba, cuándo tienes un fin de semana para que todo sea solamente ir a Cuba, para tener una novia joven en Cuba, para comprarte una casa en Cuba, para retirarte en Cuba, para llevar a vender cosas a Cuba, para tener a un familiar en Cuba mantenido y darle lo mejor que puedas darle, que no le interesa ni tan siquiera ese familiar que después cuando sale el internet, el que tienes en Cuba, sale a criticar este país, a criticar al presidente que lleva 3 años, es culpable de los 60 años en Cuba. Y tú mismo no perteneces a este lugar, no respetas este lugar, no quieres a esta ciudad. Esta ciudad es un instrumento para tú resolver tu vida económica, para tú ir a Cuba y vivir como mejor te va. Y a mí eso me afecta. Me afecta porque yo sí quiero a esta ciudad. Yo quiero a Miami y yo sé que Miami está en la Florida, que es un estado de los Estados Unidos. Y yo sí respeto la historia de este país. Empezó una alarma en mi edificio. Y me afecta cuando tú ves a Miami solamente como el lugar donde tú puedes ir a comprar cosas para llegar a Cuba. A comprar ropa, a comprar zapatos, a mandar recarga. Porque no es que no te adaptes, es que no lo aceptas, es que no lo estás agradeciendo, es que no lo respetas. Entonces yo le digo al cubano que están recién llegados, adáptate. O te quedas en Cuba y vives en Cuba. O si llegas aquí y te vas a convertir solamente en un inmigrante económico, ok, lo hacen millones de personas en el mundo entero. Hazlo, pero no critiques sin conocer, porque vas a quedar muy mal parado. ¿Entiendes? No hagas una crítica de un país, de una democracia, de una libertad que tú no entiendes, no conoces porque no te has dado a la tarea de aprender. Pongan eso en la mente. Pongan eso en la mente. Si viven en este país, por lo menos, si van a abrir la boca, aprendan de qué se trata vivir en este país. ¿Qué cosa es este país? Y vamos a dejar el egocentrismo ese de que solamente estamos resolviendo en español y vamos a pensar que este es un país de 300 y pico millones de habitantes, ¿ok? Que la mayoría no sabe ni dónde está nuestra pequeña isla. Adáptate, súmate, trata de aprender el idioma, pero sobre todo la historia. Porque a mí y a tanta gente como yo que vinimos por diferentes razones, que no estoy criticando la tuya, te estoy dejando ser. Entiendo que cada cual vive su tiempo, pero nos afecta. Nos afecta haber creado un camino del cual tú te beneficiaste, como nosotros nos adaptamos y nos beneficiamos de los que vinieron antes, y que tú no aprecies nuestra historia. Que tú, entiendo que tú no puedes llorar con Walter Mercado como lloré yo, pero pregúntate, ¿por qué ella está llorando con el documental de Walter Mercado? ¿Qué fue lo que vivieron mis compatriotas cubanos cuando llegaron aquí antes? ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? Y aprende, súmate que eso no cuesta nada, ¿ok? Para que podamos entendernos.